Doctores, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ángel López Piñeiro, secretario general de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, señor rector. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos e ilustrísimos señores, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Antes de iniciar la breve reseña de datos y hechos que resumen la actividad de nuestra universidad, queremos dejar constancia de algunos acontecimientos relevantes que se han producido en el curso que termina. Se ha procedido a la tercera renovación y constitución estatutaria de la Junta de Gobierno y del claustro universitario, cuya composición, a excepción del estamento de alumnos que se renueva anualmente, se mantendrá durante los próximos 3 años. Hemos celebrado por primera vez y mediante actos solemnes la festividad de Santo Tomás de Aquino, en la que fueron entregadas distinciones a los alumnos con mejor expediente académico, el premio José María García Lafuente al profesor de esta universidad, don Eustaquio Sánchez Salor, y en la que tuvimos el honor de contar con la presencia y participación como conferenciante del excelentísimo señor don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, defensor del pueblo. El pasado mes de junio, la Junta de Gobierno de nuestra universidad aprueba 17 planes de estudio que constituyen los primeros planes que estructuran distintas titulaciones siguiendo los criterios establecidos para la reforma de la enseñanza universitaria. Finalmente, señalar la adopción en la Universidad de Extremadura de su imagen corporativa, que representa la firme decisión de la comunidad universitaria de transmitir un sentimiento de unión, esfuerzo y de progreso hacia el futuro. El curso académico 1992-93 fue inaugurado en la solemne sesión académica celebrada el día 30 de septiembre de 1992 y dictó la lección inaugural el profesor doctor don Ángel Robina Blanco Morales, catedrático de Anatomía y Embriología y decano de la Facultad de Veterinaria, que versó sobre el tema La anatomía en la historia, del periodo precientífico a la Escuela de Guadalupe. Nuestra universidad, durante el curso académico que finaliza, llevó a cabo la actividad docente e investigadora que le corresponde en 6 facultades y 8 escuelas universitarias propias, integradas en 41 departamentos y en 8 escuelas universitarias adscritas. El carácter sumario pero preciso que este momento requiere obliga a una breve referencia de hechos y datos, los más relevantes de aquella actividad académica que serán completados en el marco de la guía de la universidad a publicar en breve. Estructuramos tales hechos y datos en los siguientes apartados. Autoridades académicas que asumen responsabilidades de gobierno en nuestra universidad, personal docente y de administración y servicio, así como alumnado que constituyen la comunidad universitaria, actividad investigadora y títulos propios, actividad cultural, deportiva y de relaciones sociales desarrolladas por la institución universitaria y presupuesto económico referido al año natural. Autoridades académicas que asumen responsabilidades de gobierno en nuestra universidad. Se han producido a lo largo del curso académico ciertos cambios en las autoridades académicas de los centros que comportan los nombramientos de los profesores don Juan Antonio de Besa Alcaraz, decano de la Facultad de Ciencias, y don Ginés María Salido Ruiz, decano de la Facultad de Veterinaria. Fueron reelegidos por las juntas respectivas don José Luis Sánchez Aval, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, don José Miguel Coleto Martínez, director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, doña Carmen Eras Pablo, directora de la Escuela Universitaria del Profesorado de GB de Cáceres, don Joaquín Pérez Campos, director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Badajoz, y doña Aurora Carrero Martínez, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería. Igualmente se han producido a lo largo del curso académico ciertos cambios en la estructura de los centros y departamentos y en sus responsables, que representa de la misma manera que en los cargos antes señalados, reordenación de equipos directivos y cese de los anteriores.
personal docente y de administración y servicios, así como alumnado que constituyen la comunidad universitaria. 962 profesores integran la plantilla de los centros propios, lo que representa un incremento del 2,4% sobre el curso anterior, y se distribuyen en 539 profesores pertenecientes a los cuerpos docentes y 423 correspondientes a las restantes categorías de profesorado, desglosado de la siguiente manera: catedráticos de universidad, 72, titulares de universidad, 242, catedráticos de escuela universitaria, 25, titulares de escuela universitaria, 200, ayudantes de universidad, 64, ayudantes de escuela universitaria, 18, profesores asociados, 336, eméritos, 3 y visitantes, 2. El personal de administración y servicios está integrado por 224 funcionarios que se distribuyen en técnico de gestión, 5, cuerpo de gestión, 32, cuerpo administrativo, 25, cuerpo auxiliar administrativo, 161 y cuerpo subalterno, 1. Y 317 laborales que se integran en 5 grupos profesionales de los 6 que contempla el convenio colectivo publicado por resolución de 5 de octubre de 1990. Entre ambos colectivos suponen un total de 541 personas, que significa un incremento del 6,1% respecto del curso anterior. El alumnado de nuestra universidad experimentó en su conjunto, centros propios y adscritos, un incremento del 7,51%, lo que distribuido entre ambos tipos de centros corresponde un 7,46 a los propios y un 7,80 a los adscritos. El número total de alumnos registrados en nuestra universidad durante el curso 92-93 fue de 19.811, de los que 16.750 corresponden a los centros propios y 3.061 a los centros adscritos. A ellos hay que sumarle 532 pertenecientes al tercer ciclo y, por lo tanto, un total de 20.343 alumnos. El alumnado, sin contar con el tercer ciclo, que está asignado a las distintas unidades departamentales, se distribuye de acuerdo a las siguientes enseñanzas. Enseñanzas de ciclo largo: ciencias, que comprende química, física, matemática y biológica, 942 alumnos. Filosofía y letra, que comprende filología y geografía e historia, 1.419 alumnos. Medicina, 809. Derecho, 2.417. Ciencias empresariales, 1.469. Veterinaria, 841. Ingeniería industrial, 163. E ingeniería en informática, 72. Estas dos últimas ingenierías son datos referidos solamente al primer curso. Enseñanzas de ciclo corto. Maestro en las especialidades de educación especial, física, primaria, filología y preescolar en Badajoz, 963. Maestro en las especialidades de educación física, musical, primaria, filología y preescolar en Cáceres, 951. Empresariales en Badajoz, 1519. Ingeniería técnica agrícola, 589. Arquitectura técnica, 644. Ingeniero técnico de obras públicas, 521. Informática, 1247. Ingeniería técnica industrial, 749. Enfermería, 298. Y empresariales de Cáceres, 1137. Del citado conjunto de alumnos del primer y segundo ciclo, incluidos los correspondientes a los centros adscritos, han terminado sus estudios 2.175, que representa el 11% respecto de los alumnos matriculados, y de los cuales 36 han sido propuestos como alumnos distinguidos del curso en relación a sus expedientes académicos. En beneficio del alumnado se tramitaron 7.302 expedientes de ayuda al estudio, de los que 4.972 fueron favorables. Ello significa que el 25,1% de los alumnos matriculados durante el curso 92-93 fue beneficiario de beca. El resto, 2.330 solicitantes, no fueron acreedores de ella. El importe total de las 4.972 becas concedidas ascendió a 1.217.508.000 pesetas. Actividad investigadora y títulos propios. Bajo la responsabilidad de los consejos de departamento y con la coordinación y valoración de la comisión de doctorado, se han impartido a los 532 alumnos matriculados 544 cursos de tercer ciclo, organizado en 42 programas, con la participación de 30 departamentos. Se presentaron y aceptaron
179 inscripciones de proyectos de tesis, de las que fueron leídas 27. También fueron presentadas 24 tesis doctorales, siguiendo el plan antiguo de doctorado. Se evidencia también la labor investigadora de la Universidad con la presentación y aprobación en el pasado curso de 229 trabajos fin de carrera y 52 memorias de licenciatura. Su desglose por centro es como sigue. Facultad de Ciencia, 30 memorias de licenciatura, 13 tesis doctorales. Facultad de Filosofía y Letras, memoria de licenciatura 12, 8 tesis doctorales. Facultad de Medicina, una memoria de licenciatura, 22 tesis doctorales. Facultad de Derecho, una tesis doctoral. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2 tesis doctorales. Facultad de Veterinaria, 9 memorias de licenciatura, 5 tesis doctorales. Escuela de Ingenierías Industriales, 45 trabajos fin de carrera. Escuela Politécnica, 136 y Escuela de Ingenierías Agrarias, 48. A través del Vicerrectorado de Investigación y Campus, la Universidad ha canalizado durante el curso pasado 273.447.904 pesetas que se distribuyeron entre bolsas de estudio y de viaje, proyectos de investigación con entidades públicas y privadas, bibliografía, becas, convenios y ayudas paralelas de becarios. La Oficina de Transferencia de Investigación ha promovido la realización de contratos y convenios con empresas y entidades por un importe de 212.761.500 pesetas y ha coordinado acciones de promoción de la labor investigadora de los departamentos universitarios en distintos ámbitos nacionales e internacionales. El Servicio de Teledocumentación, que presta su apoyo en este área a la docencia y la investigación en la universidad, ha realizado 273 búsquedas retrospectivas y ha recuperado 2.376 documentos originales. El Centro de Documentación e Información Europea, además de colaborar y coordinar diversos cursos financiados por la Comunidad Europea, ha atendido 763 consultas a base de datos que suponen un total de 2.150 asuntos tratados. A través del Vicerrectorado de Planificación Académica se han tramitado a propuesta de los centros y departamentos respectivos la implantación de los títulos propios de máster en Planificación, Diseño e Investigación en Servicios Sociales y de especialista en Atención Primaria y Salud Pública, Atención Primaria, Impacto Ambiental de las Obras de Ingeniería y Educación No Formal, así como la realización de 13 cursos de perfeccionamiento en áreas de Medicina, Enfermería, Lengua Inglesa, Ciencias de la Educación e Ingeniería. Actividad cultural, deportiva y de relaciones sociales desarrolladas por la institución universitaria. La actividad cultural, asistencial, deportiva y de proyección al exterior de la universidad, desarrollada bajo la supervisión de los vicerrectorados de extensión universitaria y coordinación universitaria e institucional, se centró en llevar acciones en los respectivos campos, de las que destacamos actividades culturales, la promoción mediante subvenciones a las aulas de fotografía, de cine, coro universitario y aire libre y naturaleza, celebración del segundo concierto de primavera ofrecido por Camerata Mediterránea, organización del primer concierto del programa Campus Rock y con la participación de 4 compañías teatrales se celebró la primera semana de teatro en la Universidad de Extremadura. Dentro del marco del convenio Junta de Extremadura Universidad se ha subvencionado la celebración de cursos, congresos y seminarios organizados por distintos centros por un importe de 5 millones de pesetas. Actividades de carácter institucional. Entre otras actividades desarrolladas durante el curso 92-93 se destacan la configuración, puesta en funcionamiento y participación en la organización de sus primeras actividades del Centro Extremeño de Cooperación con Iberoamérica, creado en colaboración con la Junta de Extremadura. La firma de convenios con las siguientes instituciones y entidades: Junta de Extremadura, Amnistía Internacional, Ayuntamientos de Castuera, Cabeza del Buey, Fuente del Maestre, Trujillo y Miajadas. Entidades financieras como Caja de Badajoz, Caja de Extremadura y Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, entre otras. Relaciones internacionales. En este apartado cabe destacar las siguientes actividades: coordinación y ampliación de las relaciones con las universidades alemanas de Bamberg y Marburgo, promoción y seguimiento de los programas europeos de intercambio, Erasmus, Lingua y Tempus, con la participación de un total de 74 alumnos de nuestra universidad. Convenios de colaboración con las instituciones educativas, Universidad de Budapest, Universidad de Carolina de Praga, Universidad de Buenos Aires, Instituto Politécnico de Castelo Branco e Instituto Politécnico de Portalegre. Asimismo, señalar la difusión entre la comunidad universitaria
de 2 nuevas publicaciones periódicas: el Boletín Oficial de la Universidad, de carácter quincenal, que recoge las disposiciones legales de interés de ámbito nacional, autonómico, provincial y de la propia Universidad de Extremadura, y el Noticiero de la Universidad de Extremadura, de carácter bimestral, que contiene fundamentalmente notas con las actividades académicas, culturales y deportivas más significativas de nuestra universidad. En la misma línea del vicerrectorado del que depende, el Servicio de Publicaciones de la Universidad promociona la labor científica y literaria mediante la edición de más de 50 títulos entre monografías, revistas, resúmenes de tesis doctorales, catálogos, folletos informativos, etc. El Servicio de Educación Física y Deportes, además de la celebración del Trofeo Rector, ha colaborado en una serie de actividades de promoción tales como ajedrez, baloncesto, balonmano, judo y tiro con arco, bádminton, mantenimiento, físico, rugby, tenis y hockey sobre hierba. Con referencia al deporte universitario, cabe destacar la participación de la universidad, así como su buena actuación en los campeonatos de España de atletismo, judo, pelota y fútbol sala. Señalar 2 actividades de proyección exterior: la celebración del curso de Gestión y Administración del Deporte Universitario, con asistencia de representantes de las universidades españolas, y la organización en nuestra universidad del Campeonato de España de ajedrez y tenis, en el que participaron más de 600 estudiantes representando a 41 universidades del país. El Instituto de Ciencias de la Educación, en el marco de su tarea de difusión cultural y de formación del profesorado, ha realizado en colaboración con los centros universitarios, con los departamentos y otras instituciones 7 cursos de perfeccionamiento con la participación de 693 alumnos y 32 profesores, y ha impartido 6 grupos de cursos para la obtención del certificado de aptitud pedagógica a un total de 1.044 titulados. En relación al servicio de bibliotecas y archivos, destacar la inauguración en marzo de 1993 de la Biblioteca General en Cáceres. Además, señalar que se poseen unos fondos bibliográficos que se elevan a 241.416 títulos repartidos entre los centros, de los cuales 16.232 se adquirieron en el curso académico que reseñamos por un importe de 78.806.365 pesetas. El Servicio de Informática, como órgano de apoyo en este campo de la actividad docente e investigadora, siguió desarrollando programas para la mecanización integral de la universidad, impartió cursos y seminarios y se realizaron las siguientes instalaciones: obra civil para la instalación de la red en el campus de Cáceres, sistemas de monitorización y gestión de la red ya implantada en el campus de Badajoz e incremento de la velocidad de transmisión en las líneas existentes entre ambos campus. El Servicio de Mantenimiento de Material Científico, concebido como un servicio de apoyo a la investigación y docencia, se encuentra plenamente establecido en la universidad y durante el curso ha recibido 280 peticiones de servicio, ya sea para mantenimiento, diseño de prototipos, trabajos de investigación, suministro de componente o información técnica. Presupuesto económico referido al año natural. Para el ejercicio económico de 1993, el anteproyecto de presupuesto ascendió a 6.620.545.000 pesetas, de cuya cantidad se destaca la aportación de 178.580.000 pesetas por la Junta de Extremadura, 47.500.000 pesetas por parte de las corporaciones locales y 23.240.000 pesetas de empresas privadas. Además, se han recibido las siguientes aportaciones: 120.985.904 pesetas procedentes de la Junta de Extremadura en concepto de programas de asistencia técnica en la Universidad de Extremadura, 420.497.000 pesetas procedentes de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 303.732.354 pesetas de los fondos FEDER y 196.044.968 pesetas de los fondos Stride destinados a suministros y servicios. Esto es todo. Muchas gracias. Se procede a continuación a la investidura de los nuevos doctores. Viva
Joaquín Rey Pérez. Yo, Joaquín Rey Pérez, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Pedro Camello Almaraz. Yo, Pedro Camello, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Doña Leonor Martín Cáceres. Yo, Leonor Martín Cáceres, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investida como doctora por la Universidad de Extremadura e integrada en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Joaquín Teixeira Quirós. Yo, Joaquín Teixeira Quirós, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores de la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Ángel Álvarez Morales. Yo, Ángel Álvarez Morales, juro respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también.
José Manuel Pagace Valero. Yo, José Manuel Pagace Valero, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Doña María Luisa Harto Trujillo. Yo, María Luisa Harto Trujillo, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores de la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investida como doctora por la Universidad de Extremadura e integrada en su claustro. Como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Francisco Tobar Paz. Yo, Francisco Javier Tobar Paz, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Félix Corrales Díaz. Yo, Félix Corrales Díaz, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Julián Chávez Palacios. Yo, Julián Chávez Palacio, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en virtud de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Juan Ignacio Rengifo Gallego. Yo, Juan Ignacio Rengifo Gallego, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también.
Don Francisco Zarandieta Arenas. Yo, Francisco Zarandieta Arenas, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Doña Pilar Montero Curiel. Yo, María del Pilar Montero Curiel, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en virtud de los méritos que en ti concurren, quedas investida como doctora por la Universidad de Extremadura e integrada en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Doña Teresa González Montero. Yo, Teresa González Montero, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investida como doctora por la Universidad de Extremadura e integrada en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Juan Félix González González. Yo, Juan Félix González González, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Juan García Araya. Yo, Juan Fernando García Araya, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Miguel Ángel Jaramillo Morán. Yo, Miguel Ángel Jaramillo Morán, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como a mis maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren,
quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Don Vidal Luis Mateos Masa. Yo, Vidal Luis Mateos, prometo respetar y defender siempre la verdad científica, así como mis maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y en función de los méritos que en ti concurren, quedas investido como doctor por la Universidad de Extremadura e integrado en su claustro. Y como pública demostración del aprecio con que se te recibe, te abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también. Tiene la palabra el doctor don Antonio Fernández Fernández, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para pronunciar la lección inaugural del curso 1993-1994, que versará sobre las empresas extremeñas en el contexto del desarrollo económico regional. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimo señor rector magnífico de esta universidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, señoras y señores. El artículo 2 de los estatutos de la Universidad de Extremadura recoge con total precisión los fines a los que debe quedar supeditada. El artículo 2 es muy conciso al respecto. Entre los dos únicos que establece, nos interesa en estos momentos destacar aquel que preceptúa con literalidad, como fin de nuestra universidad, el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la comunidad autónoma de Extremadura, que constituye su ámbito de actuación. Pues bien, porque estoy convencido de que esto debe ser realmente así y no quedar en una simple declaración de buenas intenciones, porque creo firmemente que la universidad debe levantar cada vez más la campana de cristal que la envuelve y abrir sus puertas a la sociedad que la circunda, y porque me siento auténticamente comprometido con el desarrollo económico y social extremeño, al ser, por nacimiento y por vocación, un miembro más de nuestra comunidad, es por lo que quiero modestamente contribuir desde esta tribuna, aprovechando el alto honor que para mí representa poder dictar la lección inaugural del curso académico 1983-84, para presentar un tema íntimamente conectado con la realidad económico-social de la región extremeña. He revisado con detenimiento y admiración pasadas lecciones inaugurales. Como aspecto común, además de su claridad expositiva y brillantez conceptual, todos los autores han rehusado sin excepción a presentar un tema íntimamente conectado con sus respectivas especialidades, para exponer en aras a la composición heterogénea de este auditorio otro de carácter más general. No pretendo, por tanto, utilizar este prestigioso atril para tratar sobre complejos aspectos conceptuales relacionados con mi especialidad. Tampoco quiero
dadas las peculiaridades del tema que voy a abordar, hacer una disertación que pueda apartarse un solo ápice de la rigurosidad y objetividad intelectual que mi profesión exige. Solo deseo invitarles por unos momentos a reflexionar acerca de los problemas económicos y sociales que aquejan a nuestra región y sobre las perspectivas de solución que en el horizonte temporal parece que empiezan a vislumbrarse. De esta forma paso a considerar. Los datos estadísticos, generalmente implacables en sus apreciaciones, nos han situado históricamente y aún nos sitúan hoy en el furgón de cola del contexto económico nacional e incluso del de la Comunidad Económica Europea en su conjunto. Como breve muestra, y muy a nuestro pesar, basten los siguientes indicadores referidos al año 1991. Por su Producto Interior Bruto, es decir, por la contribución de la región a la riqueza del país, nuestra comunidad ocupa, en términos relativos, el último lugar dentro de todo el territorio nacional. En renta per cápita, significativa del nivel de vida familiar, Extremadura ocupa el último lugar, a una distancia del nivel de vida medio nacional de 25 puntos, diferencia que progresivamente tiende a aumentar. En nivel de desarrollo regional seguimos ocupando el último lugar. Refiriéndome ahora al nivel de empleo, ocupamos el penúltimo lugar. En nivel de desarrollo, entre 171 regiones de la Comunidad Económica Europea, ocupamos el lugar 162. Como todos conocen, este desalentador panorama, que de manera muy simplista acabo de dibujar, ni es nuevo, ni es achacable a ningún factor en concreto. Sería prolijo tratar ahora en profundidad los motivos por los que nuestra comunidad se encuentra en el lugar donde está. Sin embargo, baste al respecto señalar que la escasez y pobreza de recursos naturales autóctonos, el agotamiento desde mediados de siglo del modelo de desarrollo agrícola tradicional y su no reconversión en otro industrial o agroindustrial, el relativo abandono secular del que nos hemos visto sumidos desde la perspectiva de la Administración central, el entorno sociocultural en el que hemos estado inmersos de manera tradicional, la ausencia de la más mínima cultura empresarial, la fuga de capitales ociosos hacia otras comunidades y la falta de solidaridad interna dentro de la propia región son factores que se encuentran, sin lugar a dudas, entre los más decisivos de los que nos han abocado a la situación actual. Pero en cualquier caso, ha de tenerse presente que aun cuando el desarrollo de una región implica y exige la confluencia de múltiples factores aunados hacia la consecución de un objetivo común, no es menos cierto que, observado desde la perspectiva de la teoría económica clásica, el desarrollo se vertebra sobre los pilares del capital, de la tierra y del trabajo. Pero estos pilares clásicos, como no podía ser de otra forma, están cada vez más sujetos a ciertas reglas de juegos. Reglas que dicta la sociedad en su conjunto y que ponen en práctica los poderes públicos encarnados en las administraciones autonómicas y en la administración central. Sin embargo, suele darse por sentado que para la capacidad para generar riqueza depende, casi en exclusividad, de estos últimos poderes, y sobre ellos se hace recaer toda la responsabilidad. Esta apreciación ni es del todo justa, ni mucho menos cierta. A los poderes autonómicos y al central les compete tanto el control de esas reglas de juegos y la redistribución de la renta y de la riqueza, como crear las condiciones idóneas para que los distintos agentes económicos puedan actuar con ventajas competitivas con respecto a los de otras naciones o regiones. Pero no les quepa la menor duda que el resultado final buscado no se conseguirá si paralelamente
no se encuentra un decidido empeño de actuación en el mundo empresarial y social. Dicho todo lo anterior, podemos convenir, en términos muy simples, pero útiles a los efectos que nos ocupa, que los cimientos que sustentan el desarrollo regional se asientan tanto en la capacidad de los poderes públicos para crear las condiciones idóneas tendentes a generar riqueza, como sobre la actuación de los agentes económicos en el empleo eficiente de los recursos puestos a su disposición. Llegado este momento de mi intervención, la problemática inherente al desarrollo regional puede ser observada y analizada desde dos puntos de vista diferentes, aun cuando complementarios entre sí. Por una parte, este análisis puede realizarse desde una perspectiva eminentemente macroeconómica. Abordar el tema desde este enfoque implica desarrollar la evolución de las macromagnitudes básicas en las que se fundamenta nuestra economía. La segunda perspectiva, desde la que puede ser abordada el desarrollo económico regional, hace referencia a su proyección microeconómica. Tratar la problemática desde este punto de vista supone poner de manifiesto la situación y perspectivas que las unidades económicas de producción o empresas, entes, mediante los que los distintos agentes económicos combinan los factores productivos puestos a su disposición, pueden realizar en aras al desarrollo regional. Dada mi especialización, más fundamentada en conceptos y teorías inherentes a las ciencias microeconómicas, he creído conveniente abordar la cuestión desde la vertiente empresarial. Por eso, vamos a pasar revista a continuación a la situación específica que en el ámbito económico regional presentan nuestras empresas, así como la medida en la que están contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad. Pero antes, para acotar en sus justos términos esta situación, es decir, la situación que presentan nuestras empresas, conviene que delimitemos con precisión el contexto económico empresarial en el mundo actual. Estamos seguramente teniendo el privilegio histórico de asistir, en el transcurso de la última década, a un profundo y vertiginoso proceso de cambio que ha afectado las estructuras sobre las que se ha venido cimentando el orden mundial desde hace casi 100 años. Cambios que los futuros historiadores seguramente equipararán en intensidad al habido desde la Edad Antigua a la Edad Media o desde el feudalismo a la Revolución Industrial, aun cuando quizás se nos antoja que la importancia de este cambio, la importancia cualitativa, es quizás más espectacular en el tránsito actual. Así, en los últimos 10 años se han derrumbado ideologías, se han derribado fronteras geográficas, se ha potenciado hasta límites inimaginables, tan solo unos años antes, la transmisión de la comunicación y de la información. La robótica y la microinformática presentan sin parar avances propios de la ciencia ficción. Si trasladamos este proceso de cambio al mundo empresarial, sus efectos empiezan también a ser ya por todos conocidos. Así, entre los rasgos más definitorios con los que las empresas han de convivir en los momentos actuales se encuentran los siguientes: la globalización e internacionalización de los mercados, la creciente incertidumbre y turbulencia de un entorno que por momentos se vuelve cada vez más agresivo, el aumento espectacular de la competencia, el dominio de los mercados por unos consumidores cada vez más exigentes y selectivos, el incremento en el catálogo de los productos ofertados por las empresas, la implantación de tecnología avanzada en los procesos de producción y la utilización de la calidad total como estrategia competitiva diferenciadora entre las empresas, como único medio de alcanzar mayores cuotas de mercado y como única forma de garantizar su supervivencia. Esta nueva situación, que tan escuetamente acabo de describir, ha provocado una auténtica revolución
en la forma de entender la actuación de las empresas. Y así son ya muchas las que desde el comienzo de la década de los 80 en el mundo occidental y desde 10 años antes en el oriental, principalmente en Japón, optaron por cambiar radicalmente su manera de actuar con el fin de situarse ventajosamente en la encarnizada lucha por la competitividad. Puestas así la cosa, es decir, perfilados los contornos que delimitan la situación del mundo empresarial en el momento actual, hemos de seguir preguntándonos por el estado en el que se encuentran nuestras empresas para afrontar con éxito su papel de motores del desarrollo regional. Para empezar, conviene realizar dos precisiones. La primera, que la práctica totalidad de las empresas extremeñas pueden ser encuadradas financiera, económica y técnicamente en la categoría de medianas o pequeñas. Y la segunda, que un porcentaje muy elevado de ellas, el 80% en concreto, pertenecen a los sectores agrícolas o de servicios y solo el 10% al industrial. Dicho esto, vamos a pasar ya a constatar la problemática actual de nuestro entorno empresarial. La disección de la empresa extremeña permite observar con claridad las enfermedades que padecen. Unas son de indudable origen interno, otras le vienen provocadas por el nocivo entorno que las rodea. Y finalmente, un tercer grupo de ellas pueden ser catalogadas como de carácter preventivo o asistencial. Dentro de los problemas que hemos dado en denominar de origen interno se encuentran los siguientes. Escasa preparación del empresariado. Aun cuando somos conscientes de que corremos el riesgo de caer en la injusticia que toda generalización conlleva, la escasa preparación que aqueja a nuestros hombres de empresa es un hecho empíricamente constatado. Un cúmulo de circunstancias exógenas, como la escasez tradicional de medios en nuestra región, la falta de recursos y la práctica ausencia de oportunidades para acceder a ellos hasta hace solo unos años, unidas a otras de naturaleza endógena, como las derivadas del carácter conservador y de gran aversión al riesgo y a la innovación del propio empresario, ha dado como resultado que su formación diste de ser la idónea para tomar las continuas y trascendentes decisiones que la rápida y cambiante evolución del entorno, el progreso técnico y tecnológico y la competitividad existente en el mercado les exige. No obstante, las soluciones a este problema no son las más difíciles de tomar. Así, la formación que desde hace algunos años está en condición de brindar nuestra universidad, la puesta en práctica de una generosa política de becas, ayudas y subvenciones destinada a la especialización posgradual, la decidida actuación regional tendente a evitar la emigración profesional y el cambio de mentalidad que se observa en las nuevas generaciones, más amantes del riesgo controlado y de la innovación que de mantenerse aferrados a lo tradicional, pueden permitir en un horizonte no lejano la creación en nuestra región de un sólido tejido humano cimentado en una elevada cultura empresarial. Como segundo problema de carácter interno, se ha de citar la falta de mano de obra especializada en nuestra región. Como se sabe, la práctica totalidad de las tareas que se realizan en una organización necesitan como requisito necesario la especialización en su ejecución. Las empresas fundamentan una buena parte de su reducción en coste aprovechando los efectos beneficiosos que la destreza del empleado provoca sobre las curvas de experiencia y aprendizaje.
Es decir, que a mayor especialización y destreza del personal se consigue un incremento de la productividad. La escasez de mano de obra cualificada en nuestra región ha provocado, tradicionalmente, la imposibilidad material de implantar empresas de cierta complejidad, un bajo índice de productividad, mayores tiempos en la duración de los ciclos de producción, deficiencias en la calidad de terminación, aumentos en los errores en los procesos de fabricación, con el consiguiente incremento de los costes necesarios para proceder a la reelaboración. Y por todo lo anterior, un grave deterioro de la imagen de la empresa en el mercado, tanto en el interior de la región como en el exterior. Ante esta situación, las medidas a implantar pasan necesariamente y en lugar preferente por la racionalización, dignificación y reestructuración de los ciclos de educación en formación profesional, tan denotada social y culturalmente en nuestro país. En las nuevas reformas emprendidas en este campo por el Ministerio de Educación y su conveniente adaptación a las necesidades concretas de cada comunidad, el empleo eficiente de los recursos que nuestras autoridades vienen destinando en los últimos tiempos a programas relacionados con la formación de los trabajadores y la asunción por parte del empresariado de cursos de formación permanente para el personal de sus empresas, pueden eliminar a largo plazo el déficit actual existente de mano de obra especializada en nuestra región. Como tercer problema de carácter interno, se ha de hacer referencia a los deficientes canales de información que tenemos. En la actualidad suele afirmarse que quien posee la información posee la mejor capacidad de decisión. Esta afirmación se revela como auténticamente cierta en la gestión empresarial, por cuanto ésta no consiste nada más que en una continua toma de decisiones. Nuestras empresas, desafortunadamente, se han encontrado en general aisladas de los principales foros donde se ha generado la información, e incluso me atrevería a decir que tampoco en algunos casos les ha importado en exceso ni se han preocupado por acceder a ellos. De esta manera, aspectos tan esenciales como pueden ser los referidos a las nuevas técnicas de gestión, a la innovación tecnológica, a la apertura de nuevos mercados, a los cambios en las apetencias de los consumidores, a la política emprendida por la competencia, a las modalidades y accesos a la subvención y a los créditos, o han llegado tarde a su conocimiento, o lo que es peor, nunca han llegado a ellos. Es evidente que la solución a este problema está en íntima conexión con el aumento de la cultura y de la formación de la clase empresarial, a la que ya nos hemos referido con anterioridad. En cuarto lugar, dentro de este bloque de problemas internos se encuentra la escasa capacidad de financiación de nuestras empresas. El tamaño de la mayoría de las empresas extremeñas y la forma jurídica de la que están revestidas limitan tanto su capacidad de autofinanciación como su acceso a los mercados de capitales, a fin de disponer de los recursos financieros suficientes para atender adecuadamente su propio desenvolvimiento. Conectado con lo anterior, no puedo por menos que hacer referencia a la descapitalización, por cuanto a veces se observa en aquellas empresas capaces de generar beneficios su reparto entre los poseedores del capital, sin detenerse a considerar la conveniencia de incrementar su fondo social para así poder aumentar la capacidad de generar riqueza regional. En el mismo sentido, es justo hacer mención al trasvase de beneficios del capital foráneo a sus puntos de origen, no reinvirtiendo en muchos casos en nuestra comunidad las plusvalías que en ella obtiene. Es obligado, por tanto, desde aquí, a hacer un llamamiento a la solidaridad del capital en apoyo del desarrollo regional. Nos hemos referido ya a los problemas de origen interno y vamos a pasar ahora a tratar los relacionados con el entorno. Dentro de las múltiples acepciones a las que el concepto entorno hace alusión,
hemos de referir, por su especial significación, como potenciadores del campo de actuación de nuestras empresas, a sus relaciones tanto con el medio que la circunda, como con la existencia de grandes empresas en nuestra región, capaces de crear economías de escala, como con los órganos encargados de transferencia de tecnología y con los mercados de capital. Se ha de considerar que el medio que circunda a la empresa extremeña es extremadamente hostil. Una amplia superficie, una escasa población, solo 1 millón de potenciales consumidores, una deficiente red de comunicaciones y una baja renta per cápita o poder adquisitivo de la población. Si traducimos estos datos a términos económicos, es evidente que pueden pesar como una losa para frenar el desarrollo empresarial y evidentemente suponen un gran freno para la inversión del capital extrarregional. Por una parte, por cuanto entraña una gran dificultad dar salida a los productos en un mercado de pocos consumidores que además tienen pocos recursos para gastar. Y por otra, porque si se opta por salir al mercado interregional, se nos incrementarán sensiblemente nuestros costes y solo podremos llegar a ello mucho más tarde que el resto de nuestros competidores. Con respecto a la presencia de grandes empresas en nuestra región, debe ponerse en evidencia que la existencia de grandes empresas ubicadas en áreas geográficas determinadas ejercen una influencia altamente beneficiosa sobre las consideradas de mayor tamaño. En primer lugar, porque las pequeñas y medianas pueden aprovechar la infraestructura que creen las mayores. Y en segundo lugar, porque acudiendo a la técnica del subcontrato, pueden convertirse en suministradoras de las primeras materias y productos intermedios que necesiten las de mayor tamaño. A título de ejemplo, piénsese al respecto en la ingente cantidad de empresas que se suelen situar en los contornos de una fábrica de automóviles o de unos grandes almacenes. Pues bien, la ausencia de grandes empresas en nuestra región, debido principalmente, y en nuestra opinión, tanto al medio adverso que nos rodea, como a la falta de mano de obra especializada y a las deficientes infraestructuras de que disponemos, anula este importante efecto, le veréis, para el desarrollo de nuestra comunidad. La relativamente reciente creación de la Corporación Empresarial Extremeña, integrada por importantes empresas de ámbito nacional, junto con capital público y privado regional, hace vislumbrar esperanzadores rayos de luz en el futuro horizonte industrial. En nuestra opinión, este consorcio empresarial, dentro de su escala jerárquica de objetivos tendentes a potenciar el desarrollo regional, debe situar en un prioritario lugar la promoción, captación e implantación de grandes empresas en el territorio de la comunidad. Se ha hecho alusión también, dentro de los problemas relacionados con el entorno, a los órganos encargados de tecnología. Esto es así por cuanto existe hoy día consenso general en el que la innovación tecnológica ocupa un papel estelar en el impulso del mundo empresarial. Pero desafortunadamente, la localización geográfica de nuestras empresas, junto con los altos costes que para la casi totalidad de ellas significan la inversión en nuevos proyectos, unidas a la práctica inexistencia de centros de investigación en nuestra región, si exceptuamos la implantación relativamente reciente de la universidad y la apertura en un futuro próximo del Parque Tecnológico Regional, suponen, en este caso, unas trabas casi imposibles de salvar para acceder de una manera fácil, rápida y económicamente rentable a este factor fundamental para alcanzar el éxito futuro, como es la innovación tecnológica.
El último problema relacionado con el entorno se refería a los mercados de capitales. La pequeña y mediana empresa española en general, y por ende la práctica totalidad de la empresa extremeña en particular, encuentran en los recursos financieros uno de los factores estranguladores que les impide poner en práctica su auténtico potencial. Desde el punto de vista cuantitativo, suponen o surgen dificultades para conseguir los recursos financieros suficientes para atender adecuadamente sus necesidades inversoras. Desde el punto de vista cualitativo, se viene denunciando tanto la inadecuación de los plazos concedidos para su devolución como los altos costes del dinero. Y es que en el fondo de estas cuestiones no subyace nada más que una actitud tradicionalmente recelosa hacia las pequeñas y medianas empresas de las entidades financieras, que se refleja tanto en la escasa cuantía y cortos plazos concedidos como en las excesivas garantías exigidas, debiendo responder los empresarios, en muchos casos, no solo con los bienes de su empresa, sino que además deben comprometer su propio patrimonio personal e incluso el familiar. Como último bloque de problemas, catalogábamos a los derivados del apoyo y asistencia a las empresas. Desde la óptica de sus relaciones con las instituciones, nuestras empresas han venido adoleciendo de una reglamentación económico-legal acorde con su dimensión, con su localización geográfica, con el sector en el que operan, con su problemática laboral, etcétera, de tal manera que más que favorecer la expansión, están frenando su desarrollo. Desde el punto de vista asistencial, se ha de denunciar el abandono histórico en infraestructura, con grandes carencias en redes viales, falta de suelo industrial, ausencia de apoyo y asistencia institucional. Y si bien es justo reconocer que se están empezando a dar importantes pasos, observándose en los últimos tiempos una clara y decidida conciencia en el gobierno regional de esta necesidad, no es menos cierto que falta aún mucho trayecto por andar. Por lo tanto, les compete a las autoridades políticas de nuestra comunidad autónoma negociar y exigir a nivel nacional la necesaria e imprescindible solidaridad interregional, como creo que así lo vienen haciendo, y en la medida de sus posibilidades volcar todo su potencial en dotar y conseguir para el espectro empresarial, bajo su autoridad, de exenciones y subvenciones estratégicas, desgravaciones fiscales generosas y motivadoras, servicios generales de calidad, infraestructura adecuada a los tiempos actuales, permanente servicio de comunicación y divulgación de la información económico-legal, tanto europea como nacional y regional, así como implantar mecanismos formales y trabas administrativas fáciles de salvar. Cuestiones estas que, de llevarse a cabo de una manera eficaz, no nos cabe la menor duda que revertirán con éxito en el empeño de abordar, por una vez por todas, la construcción de unos sólidos cimientos en los que asentar el desarrollo económico regional. Pero esta tarea puede entrañar una gran dificultad si paralelamente no se pone de manifiesto en nuestra región un auténtico y sincero pacto de colaboración entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, en el que prime, por encima de cualquier interés, el bien del futuro de nuestra comunidad. Desgraciadamente, se han perdido muchos años, y lo que es peor, se pueden perder muchos más si no llegamos todos al convencimiento de que, en cualquier caso y en primer lugar, se encuentran los intereses de una región que en los albores del siglo XXI ha de recuperar en pocos años un atraso económico secular. Y en esto precisamente consiste una de las muchas formas de entender la solidaridad intramuro de nuestra comunidad. Pero la delicada problemática estructural
que afecta al mundo de las empresas extremeñas y que hemos ido poco a poco analizando, unido a los graves desequilibrios coyunturales producidos por la época de crisis económicas que atravesamos y cuyos efectos se están dejando sentir con especial virulencia en nuestro país, hace aún más necesaria la ineludible voluntad de llegar a un pacto empresarial a nivel regional. Desde el punto de vista que estamos tratando, ese pacto, lo he dicho antes, debe involucrar a todas las fuerzas y agentes que configuran en nuestra región el tejido sociopolítico empresarial y construirse sobre los sólidos y fuertes pilares de la promoción, el desarrollo y la reestructuración de las empresas de la comunidad. Dentro de la complejidad que supone abordar el conjunto de medidas tendentes a edificarlos, solo quiero, en estos momentos, bosquejar a título indicativo una serie de ellas, algunas de las cuales, es necesario también señalarlo, están siendo ya implantadas y que a la luz de nuestro entendimiento pueden, sin más dilación, negociarse. En primer lugar, en cuanto a la promoción del sector empresarial, esta se debe materializar en fomentar una mayor explotación y transformación de los recursos naturales propios de la región, con especial incidencia sobre el sector agroindustrial. Superar el importante déficit que presentamos en infraestructura de carácter general, tanto de transportes y comunicaciones como de equipamiento colectivo. Potenciar la infraestructura específica necesaria para crear el suficiente suelo industrial. Promocionar y exigir la iniciativa y la formación del empresariado con programas de especialización gerencial. Aprovechar óptimamente, racionalizar e incrementar los recursos privados y públicos destinados a la formación profesional. Intentar atraer hacia esta región empresas de demanda fuerte, capaces de crear economías de escala a nivel regional, ofreciendo todas las facilidades que a tal efecto sean necesarias. Unificar, reordenar y coordinar las políticas existentes sobre incentivo, asesoramiento e información a las empresas. Comprometer al empresariado en la necesidad de una mayor transparencia, así como en la publicación de los estados financieros que elaboran con carácter anual. Fomentar en el empresario la reinversión de las plusvalías en el incremento del capital social. Y comprometer a los sindicatos en la necesidad de negociar también sobre las bases del rendimiento, la productividad y el valor añadido que puedan generar. En cuanto a las medidas tendentes para conseguir un mayor desarrollo de nuestra actividad empresarial, se debe necesariamente pasar por potenciar y fomentar las actividades consideradas estratégicas en el marco regional, con especial incidencia sobre las pertenecientes al sector industrial y dentro de él a las de carácter agroindustrial, transformadoras de madera y corcho, auxiliares de la construcción, artesanía y procesos industriales derivados de la ganadería, acuicultura, apicultura y recursos cinegéticos. Fomentar y apoyar el cooperativismo empresarial. Favorecer y potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación mediante programas de apoyo a la incorporación de nuevas tecnologías, así como el fomento y la subvención a la creación dentro de las empresas de centros destinados a la investigación e incentivar la creación de nuevas empresas destinadas al asesoramiento y ayuda a las pequeñas y medianas en su innovación, tanto productiva como gerencial. En tercer lugar, las medidas a implantar tendentes a reestructurar nuestro sector empresarial deben ir encaminadas a apoyar la concentración y fusión de empresas, de tal manera que consigamos un tamaño medio más eficaz. Promocionar una mayor diversificación del actual tejido empresarial, buscando
complementar los ciclos productivos de aquellas actividades en las que sea factible añadir más valor, potenciar dentro de los límites del tamaño que plantea nuestra comunidad el sector de los servicios a la empresa, prácticamente inexistente en la actualidad, y replantear en profundidad la estrategia exportadora, con especial atención a la promoción de la imagen exterior de los productos extremeños y a la apertura de las suficientes redes para poderlos comercializar. Es evidente que poner en marcha o potenciar el panel de medidas que acabo de desgranar es una tarea muy compleja y que en cualquier caso escapa por su gran volumen de la capacidad de maniobra del gobierno regional. De ahí la necesidad, precisamente, de llegar a un pacto de solidaridad como única forma de empezar a mejorar con respecto a situaciones pasadas. Pero, desafortunadamente, todas estas medidas que acabo de enunciar, si bien representan una condición necesaria para poder avanzar, no suponen la condición suficiente que permita afrontar con éxito el reto competitivo que se está dirimiendo con gran intensidad en el mercado actual. Como todos ustedes conocen, esta batalla la empezaron a librar con gran éxito las empresas del mundo oriental. De tal forma, esto ha sido así, que la principal potencia económica mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, alarmados por el conocido como milagro japonés, decidieron a comienzo de la década de los años 80 investigar los motivos por los que sus empresas estaban perdiendo posiciones tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. Las conclusiones obtenidas vinieron a desmitificar la extendida creencia de que el trabajador japonés cobra menos y trabaja más. El éxito radicaba en ofrecer más variedad de productos a menores costes y con una gran calidad, logro que habían conseguido merced a la modificación tanto de sus técnicas de producción como de las de gestión empresarial. Y es que, a diferencia del mundo oriental, el occidental no tuvo en cuenta que paralelamente a la fase de crecimiento habida desde la década de los 50 a los 70, se estaba produciendo otro hecho de naturaleza cualitativa de indudable trascendencia, como era el relativo a la creciente complejidad de nuestra economía, cuyo efecto más directo se tradujo en una demanda especializada que reclamaba catálogos de productos cada vez más amplios y diversos, tendentes precisamente a satisfacer las crecientes exigencias de los consumidores. De esta forma, la fase de crecimiento y expansión económica mundial, que alcanzó su punto álgido en la década de los 60, se vio obligada a dar paso a una nueva situación dominada por la complejidad y agudizada aún más por la crisis del petróleo de los años 70, lo que provocó un incremento notable en los costes de producción, un descenso espectacular en los beneficios, cuando no, una lucha encarnizada por la competencia. Y por supuesto, llevó a las empresas del mundo occidental a la pérdida de importantes cuotas de mercados en favor de los competidores orientales que, como hemos significado ya, acceden al mercado ofreciendo más variedad de productos a menores costes y con una excelente calidad. Este hecho que acabamos de describir ocurrió efectivamente así, por cuanto la mayoría de las empresas japonesas, no obstante haber sufrido las mismas vicisitudes que sus homónimas occidentales, agravadas aún más en este caso por la escasez de recursos naturales en Japón, encontraron en los años 70 nuevos modos de producir, implantando a tal fin en sus empresas sistemas de fabricación flexible, control total de calidad y tecnología avanzada. Factores, junto con la dirección estratégica, reconocidos como claves para afrontar con éxito el reto de la competitividad. Dada la revolución que a escala mundial
han provocado las anteriores técnicas, he procedido a desarrollar con cierto detenimiento en la publicación de esta lección inaugural los fundamentos en los que cada una de ellas se sustentan, así como las características que le son consustanciales. Pero por razones de brevedad he de obviarlas en esta exposición. Solo añadir que estas técnicas, aun cuando nacidas en las empresas de tipo industrial, se basan en una filosofía trasplantable a todos los sectores empresariales. Sin embargo, no que en la actualidad se hallen implantadas en ninguna de las empresas de nuestra comunidad. Para terminar, y como consideración final, quiero poner de manifiesto que la petición realizada desde esta tribuna, tendente a aunar esfuerzos a fin de potenciar el desarrollo económico regional, no es, desafortunadamente, una necesidad impuesta por la crisis coyuntural que padecemos en la actualidad. Creo que, como ha podido desprenderse de esta intervención, las causas de los problemas que aquejan a nuestra economía en general y a nuestras empresas tienen orígenes secularmente enraizados y difíciles de solucionar. Pero también estoy convencido que no podemos dejar pasar más tiempo sin abordarlos en profundidad, para lo cual cada estamento debe cooperar con el sentido histórico de la responsabilidad que particularmente le pueda competir. He apuntado además como manera óptima de hacer converger estos esfuerzos en la necesidad de enmarcarlos en un pacto económico empresarial de trascendencia regional. También, y finalmente, he intentado llamar la atención acerca de que, dada la situación de competitividad existente en el mundo actual, poco se solucionaría con lo anterior si paralelamente no se le demanda a nuestras empresas y a nuestros empresarios un profundo y auténtico esfuerzo por acomodarse a las nuevas condiciones productivas, estratégicas y de gestión que el reto competitivo exige en la actualidad. Solo así podremos empezar a pensar en que el nivel futuro del desarrollo económico de nuestra región llegará a equipararse al nivel medio de las restantes comunidades autónomas de este país. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del Consejo Social y del claustro de la Universidad de Extremadura, compañeros universitarios, amigos y amigas. Por tercera vez tengo la honda satisfacción y el legítimo orgullo de dirigirles la palabra en la inauguración de curso de la Universidad de Extremadura. Satisfacción y orgullo que de inmediato se tornan agradecimiento sincero por su presencia en esta primera mañana del mes de octubre, en un acto plenamente universitario, en el que se aunan la solemnidad y la sencillez, la tradición de una institución que permanece en el tiempo y así se observa en los hábitos y ritos académicos, y la novedad de una ilusión que se regenera y deposita en el inicio de cada curso. Mi bienvenida y gratitud a todos los que con vuestra presencia habéis querido testimoniar el aprecio personal e institucional que la universidad os merece. Autoridades, compañeros de los diferentes estamentos, centros y servicios, y en general amigos de la Universidad de Extremadura. Una vez más, he de afirmar que tras los símbolos y el a veces adusto pero necesario protocolo, en este emotivo acto de confraternización y fe en la institución universitaria, se pregona de manera unitaria una comunidad de intenciones, realidades e ilusiones que superan el ámbito estrictamente universitario. A todos, mi bienvenida sincera y mi cordial agradecimiento. Bienvenida y agradecimiento especiales al señor presidente de la Junta de Extremadura, atento como tantas veces
a las inquietudes y proyectos de la Universidad Extremeña. Su presencia, señor presidente, como ya he tenido ocasión de manifestarle reiteradamente, nos sirve de esperanzador estímulo y nos proporciona una absoluta certeza en la confianza que usted ha depositado, y con usted el pueblo extremeño, en la institución universitaria. Nuestro recuerdo más sentido para todos los que, unidos de una u otra manera a la Universidad de Extremadura, nos dejaron para siempre. Seguir en la brecha, tantas veces monótona, de las aulas y de los laboratorios o despachos, y hacerlo de manera generosa y digna, es el mejor homenaje que podemos tributarles. Será la señal inequívoca de que lo hecho por ellos no lo fue en balde. Mi más sincera felicitación, y con la mía, la de toda la comunidad universitaria, a los nuevos doctores, hoy investidos solemnemente e incorporados al claustro de doctores de nuestra universidad. El abrazo de bienvenida y felicitación que en nombre de la Universidad de Extremadura les he dado ha de ser en ellos estímulo para una continua revitalización del auténtico talante universitario, comprometido en la generación y transmisión del saber, en un clima imprescindible de respeto a las libertades intelectuales de los demás. La felicitación personal e institucional al doctor don Antonio Fernández por su interesante primera lección de curso. En sus palabras se han aunado teoría y realidad, dejando constancia en ellas de la pertinente adecuación de una exposición teórica a una realidad concreta que en este caso, como extremeños, nos interesa sobremanera. La docencia e investigación universitarias, sin perder de vista sus presupuestos generales, han de ser tenidas y sentidas como cercanas en la solución, a veces, de problemas reales e inmediatos. La lección impartida hoy por el doctor don Antonio Fernández es buena prueba de esa sensibilidad. El curso que dentro de unos instantes el señor presidente de la Junta de Extremadura va a declarar inaugurado en nombre de Su Majestad el Rey es el de nuestro 20º aniversario. En mayo pasado se cumplían los 20 años de la promulgación del decreto de creación de la Universidad de Extremadura. Y quien se haya adentrado en los archivos y hemerotecas y haya desempolvado las ya añejas páginas de los diarios de aquel tiempo, habrá percibido cuánta ilusión y esperanza depositaron en la creación de la Universidad de Extremadura las gentes extremeñas. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones en nuestra vida regional, el eufórico "ya lo hemos conseguido" dio paso en muchos de los que celebraron con júbilo la creación de la institución universitaria al desentendimiento y a veces a la indiferencia, como si la universidad fuera el producto acabado del toque mágico de una hada poderosa. Se comenzó entonces una andadura ilusionada y difícil, cuajada de irracionalidades, pero superada por las ansias de sacar la nave adelante, marcada por la división soterrada y nunca querida entre colectivos docentes y no docentes, destinados casi fatídicamente a no conocerse, pero sobre los que pesaba la asunción consciente de una responsabilidad: dotar a esta región de las capacidades de formación de cuadros profesionales, generar una investigación rigurosa y comprometida y esparcir entre las gentes de una tierra secularmente olvidada el germen de una cultura que les haría más capaces y, por lo tanto, más decisores de su propio y libre destino. Y así ha sido. 20 años, muchos para unos y pocos, demasiados pocos para otros, sí resultan suficientes para echar la vista atrás y examinar sin apasionamientos el papel jugado por esta institución en el cumplimiento de las esenciales funciones a ella encomendadas. Cientos de alumnos salidos de nuestras aulas y desparramados por toda la geografía española y especialmente extremeña, eliminando con sus actitudes y su esfuerzo, demostrado en numerosos concursos y oposiciones o con el simple desempeño del oficio, el tópico siempre fácil y nunca probado con los datos de que aquí la formación
no es tan buena como en otras instituciones universitarias. El testimonio de muchos profesores, numerarios y no numerarios, que han decidido permanecer e integrarse plenamente en esta universidad, compaginando a veces en difícil equilibrio docencia e investigación, atención por encima de la estricta obligación a un estudiantado cada vez más numeroso y dedicación a una investigación muchas veces aplicada a la realidad concreta de esta región, que de esa manera es cada vez mejor y más conocida en su historia o en su geografía, en su lengua o en su arte, en una palabra, en su ser y en sus recursos. La labor del personal de administración y servicios, que en situaciones precarias de espacio y de medios se ha esforzado en hacer marchar la máquina administrativa, ciertamente compleja pero necesaria para el correcto funcionamiento de la Universidad de Extremadura. Muchas pequeñas y grandes historias, muchas vidas dedicadas y en alguna ocasión entregadas en su totalidad y hasta el final a la única empresa que nos ha encomendado la sociedad: la generación y la transmisión del conocimiento en sus diferentes aspectos del enseñar, investigar y esparcir la cultura. Pero aun siendo importantes las aportaciones personales y la impronta que cada uno de nosotros ha dejado en el ilusionado trayecto de esta universidad, lo es mucho más la propia institución. Cuando en compañía de más de un centenar de rectores de todo el mundo asistía hace unos meses en Madrid al 7º centenario de la Universidad Complutense, adquiría en mi pleno sentido la repetida y vieja denominación de la universidad como alma mater. Eran en ese caso 7 años de historia, 7 siglos de historia, con monarquías y repúblicas, en tiempos de paz y de contiendas, en medio de periodos oscuros y de esplendor, gobernada por rectores unas veces capacitados y otras no, formada por maestros y discípulos más o menos comprometidos y responsables, en edificios lujosos o en cochambrosos barracones. 7 siglos de una universidad, alma mater de una sociedad que necesitaba de su universidad y que veía en ella, sobre todo en épocas de crisis, la referencia de sus actitudes y valores. Y es que hoy, cuando olvidamos a veces sin quererlo el carácter estable de las instituciones y efímero de quienes las presidimos o formamos, cuando confundimos a menudo interesadamente las personas con la realidad institucional, conviene hacer un acto de confesión pública en la institución, en este caso universitaria. La universidad tiene su razón de ser, a pesar a veces y por encima de los universitarios, de los intereses legítimos o ilegítimos de quienes en un momento determinado de la historia participan en su funcionamiento y en su proyección. La vitalidad de una universidad se puede oscurecer por los nubarrones de peleas y diatribas entre claustrales. Podrán retardarse sus decisiones y hasta perder en ocasiones el sentido de servicio público que la justifica. Pero al final, la propia institución, y así lo enseña la historia, emergerá y dará de sí con inexcusable responsabilidad toda su capacidad creativa y formadora. Pero como es evidente, la mirada hacia atrás, el recordar la historia, no es un ejercicio mental de simple contemplación. Ya afirmaba el clásico latino por excelencia, Cicerón, que la historia es magistra vitae, maestra de la vida, queriendo de esa manera dejar patente la impronta ejemplificadora de aquello que nos ha precedido, para ser imitado si ha sido positivo y para ser rechazado si ha sido negativo. Y si he vuelto la mirada hacia atrás, ha sido precisamente para recordar que lo hecho, demasiado para los medios con que se ha contado, ha de ser acicate para un compromiso venidero más real. En la docencia, en la investigación, en la gestión universitaria, abandonando actitudes egoístas e insolidarias, la tarea universitaria se ejerce siempre en colaboración. No valen las afirmaciones de mi centro, mi docencia o mi investigación y lo demás para otros. Alguien tiene que engrasar esta máquina, alguien tiene que hacerla marchar y producir. Con ocasión de mi toma de posesión como rector de la Universidad de Extremadura, ponía de manifiesto un sentimiento que repetido machaconamente aún sigue siendo norte de mi actuación.
Aquí, decía yo, en la Universidad de Extremadura, no sobra ni una cabeza ni un brazo. La colaboración que aquel día solicitaba la sigo solicitando a todos los miembros de la comunidad universitaria por una universidad mejor que preste un mejor servicio a la sociedad. Nos quedan por delante como hitos inmediatos la configuración sensata de nuevos planes de estudio, la reforma de nuestros estatutos para hacerlos, sin perder ni un ápice de participación democrática, más eficaces, la organización informatizada de la gestión universitaria a todos los niveles, la definición de un plan general de investigación, el crecimiento armónico de los semidistritos, etc., tareas en las que es necesaria la unión de voluntades para llegar a formulaciones o decisiones que permanezcan razonablemente en el tiempo y no suman a la universidad en un continuo e infructuoso tejer y destejer. No es del todo cierto que haya echado la mirada hacia atrás tan solo para recordar y exigir un compromiso. También lo ha sido para agradecer, como responsable de la Universidad de Extremadura e interpretando su sentir, la labor de todos los que, presentes y ausentes, institucional o personalmente, han hecho de esta universidad una institución digna y apreciada. Permítanme un par de reflexiones más, insertas en el marco temporal del curso que vamos a inaugurar. Va a ser un curso de restricción y austeridad. La universidad no se va a sustraer a la coyuntura delicada por la que atraviesa España. Ha habido años en los que nuestras plantillas docentes y no docentes se han consolidado y crecido, en los que eran financiados numerosos proyectos de investigación y acometidas cuantiosas obras de acondicionamiento y de mejora. Me temo que este año muchos de esos recursos queden en suspenso y que tengamos que echar mano de la imaginación y del buen control y uso de los medios puestos a nuestro alcance. A veces hemos depositado tanta confianza en los medios materiales que estamos obligados a demostrar, cuando estos faltan, que los medios humanos existentes tienen la suficiente fuerza y capacidad para sacar a flote la nave de la educación universitaria. Son tiempos de hacer realidad lo que Cosío afirmaba de los buenos educadores: dadme un buen maestro y él improvisará el local de la escuela si faltase, él inventará el material de enseñanza y él hará que la asistencia sea perfecta. El curso 93-94 va a venir marcado igualmente por el proceso de transferencias en materia educativa y base en concreto universitaria a la Junta de Extremadura. Como ya manifesté hace un año en un día como este, soy de los que piensan que este hecho, por otra parte previsto en el ordenamiento constitucional español, no ha de ser aceptado con el sentido fatalista de quienes, siguiendo el más puro tópico de la inferioridad aceptada de antemano, creen que la universidad perderá en el envite. Muy al contrario, y repito las palabras pronunciadas el año pasado, estoy convencido de que la Universidad de Extremadura será más y mejor oída, será más y mejor sentida, será en definitiva más y mejor sustentada por quienes la tienen cerca y quieren hacer de ella el auténtico revulsivo de la prosperidad y el bienestar de estas gentes. La Universidad de Extremadura, y creo interpretar el sentir de todos los miembros de la comunidad universitaria, en sus instancias personales o colegiadas, está en la mejor de las disposiciones para ofrecer su colaboración a la Junta de Extremadura en aras de una provechosa y razonada asunción de transferencias. No soy de los que andan pregonando una autonomía universitaria rayana en la independencia, ni de los que profesan la servidumbre de la universidad, sino de los que quieren colocar en su justo medio la autonomía universitaria, para que ésta no sea el parapeto académico de intereses a veces ruines, y sí la capacidad creativa para la ordenación de la vida académica en sus vertientes docente e investigadora. En la medida en que comunidad universitaria de una parte y responsables autonómicos de otra entendamos y practiquemos esta convicción, habremos sentado las bases de una provechosa e ilusionada andadura. Y vuelvo a lo que ha sido motivo esencial de estas palabras, entre la salutación y el agradecimiento, para pedirle su colaboración en esta hermosa tarea que es la aventura universitaria, que a medio y largo plazo propiciará una vida mejor y más culta a este pueblo.
Pocas cosas son a la vez tan hermosas y tan satisfactorias como ayudar, aunque sea de manera humilde y limitada, a esa obra colectiva que se denomina construir el futuro. Pero las cosas bien hechas requieren prudencia y constancia. Una realidad universitaria como es la consolidación y crecimiento de nuestra universidad requiere paciencia y voluntad general de avanzar siempre en la misma dirección, independiente de las personas que en cada momento tengan la responsabilidad de su gestión. Pasará el tiempo y tendremos la íntima satisfacción de haber participado en su consolidación. Merece la pena este compromiso vital con nuestra universidad y con nuestra tierra. Y no me resisto a terminar este corto discurso sin referirles un detalle y leerles un texto. Hace un par de meses, en compañía de otros miembros del Centro Extremeño de Estudios y de Cooperación con Iberoamérica, tenía ocasión de visitar varias universidades del cono sur latinoamericano. Entre los pesados obsequios, pesados porque eran mamotretos y libros, me llamó la atención el realizado por la Universidad Nacional de La Plata. Se trataba de un alfiler de solapa con la figura de un roble, símbolo de la firmeza, el vigor, la severidad y la perennidad, y de un folio en el que se recogía, como si de las palabras de un credo se tratase, el fragmento de un discurso del fundador en 1918 de la Universidad de La Plata. Al escucharlo, les pido que procuren despojarle del orgullo y de la altanería que parece rezumar el autor. El texto es el siguiente: ya veis que no soy un pesimista ni un desencantado, ni un vencido ni un amargado por derrota alguna. A mí no me ha derrotado nadie, y aunque así hubiera sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, los que no ven más camino que el de su casa o el de su negocio y se desesperan y reniegan de sí mismos, de su patria y de su Dios si lo tienen, cada vez que les sale mal algún cálculo financiero o político de la matemática de su egoísmo. El territorio de mi estrategia es infinito y puedo fatigar, desconcertar, desarmar y hasta destruir al adversario obligándolo a recorrer distancias inmensurables, a combatir sin comer ni beber, ni tomar aliento la vida entera, y cuando se acabe la tierra a cabalgar por los aires sobre corceles alados, si quiere perseguirme por los campos de la imaginación y del ensueño. Y después, el adversario no puede renovar su gente por la fuerza o por el interés que no resisten mucho tiempo, y entonces o se queda solo o se pasa a mi bando, y esa es mi conquista, rindiéndose con armas y bagajes al ejército del optimismo y de la fe. Hago fervientes votos para que el espíritu y el talante de la comunidad universitaria extremeña sean los reflejados en las palabras valientes de este optimista fundador universitario. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, señores miembros del Consejo Social, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. El curso que inauguramos, a 10 emblemáticos años de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, va a estar marcado por el desarrollo de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica de 23 de diciembre de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, por la cual no solo somos titulares formales ya de las competencias educativas, sino que en materia de educación superior nos van a ser transferidas las importantes competencias que, reguladas por la Ley de Reforma Universitaria, son gestionadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en la actualidad. Así, después de 10 años de desarrollo de la ley, se van a poner en marcha para las comunidades del 143 el proceso de transferencia de las competencias previstas. Por esto, gran parte de mis palabras se van a dedicar a este acontecimiento que, sin lugar a dudas, van a constituir para la universidad y para la Junta que presido
el hecho más relevante en materia de educación superior del presente curso que hoy inauguramos. Como a veces la memoria es débil, es hoy el momento de recordar, con fines didácticos, la complicada singladura política y académica que tuvieron los múltiples anteproyectos y proyectos que pretendían regular la autonomía universitaria. El esfuerzo de muchos, unidos a la decisión política del primer gobierno de Felipe González, permitió que el barco de la autonomía universitaria, después de muchas vicisitudes, llegara a buen puerto. Nunca en la historia de nuestro país la universidad, habitualmente regida por los principios del centralismo napoleónico, había alcanzado las cotas de autogobierno y de autonomía que se ha logrado con la Ley de Reforma Universitaria. Hoy es importante reconocerlo desde una cierta perspectiva histórica y como un homenaje a una iniciativa legislativa que junto a la Ley de la Ciencia constituyen los dos referentes jurídicos más importantes de nuestro sistema de enseñanza superior. Es cierto, no obstante, que en el propio desarrollo de la reforma universitaria ha habido junto a las luces también sombras. Las tendencias endogámicas, contrarias al propio espíritu ilustrado y abierto que debe presidir la universidad, o los intereses corporativos que a veces se manifiestan en aspectos esenciales del servicio público que presta la universidad, como es, por ejemplo, la propia configuración de las ofertas docentes en titulaciones y planes de estudio, son algunos de estos. En algunos aspectos, la previsible adecuación de la Ley de Reforma Universitaria permitirá corregir algunos de los problemas suscitados que, por otra parte, me consta que preocupan a la propia institución universitaria. En este contexto, como ya indicaba antes, estamos en vísperas de que se desarrolle otra de las grandes líneas potenciales de la ley, como es la transferencia de las competencias del Gobierno central a la comunidad autónoma. De hecho, y aparte de otros importantes contenidos, esencialmente la Ley de Reforma Universitaria es una ley transferencial en dos sentidos: de transferencia de competencias a la universidad y de transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Ejecutadas desde el mismo momento de su aprobación las transferencias de competencias que se establecían para la universidad, falta desarrollar el segundo gran eje previsto en la ley. La Ley de Transferencia de Competencias a las Autonomías del 143 establece en su exposición de motivos que se prevé su desarrollo a lo largo de la actual legislatura autonómica, mediante los oportunos acuerdos de las comisiones mixtas que se constituyan al efecto. Queda bien claro que el referente temporal de 1995 nos impone a todos, Ministerio de Educación y Ciencia y Comunidad, que el calendario de negociación de transferencias se deba ajustar al presente curso que hoy iniciamos. De tal manera que el próximo año, por estas fechas, por ser muy concreto, deberemos de estar estableciendo aspectos tan vitales como los conceptos presupuestarios de transferencias a la universidad. Pero no solo eso, las competencias que vamos a asumir no son formales. La comunidad autónoma va a tener importantes competencias transferidas, como son creación y supresión de facultades, escuelas e instituciones universitarias, adscripción de centros privados o públicos, aprobación sobre estatutos de universidad, modificaciones o reformas, determinación de la composición social del Consejo Social de la Universidad, relación y representación en el Consejo de Universidades, establecimiento de becas y ayudas, establecimiento de subvención general a la universidad, autorización de los límites de coste del personal universitario docente y no docente, establecimiento de tasas académicas, autorización de créditos para inversiones, etcétera, etcétera. Este nuevo contexto cambia, obviamente, el escenario de relaciones entre la comunidad y la universidad, requiriendo necesariamente una relación más estrecha, si cabe aún, entre ambas instituciones y una colaboración más amplia, si fuera posible, e intensa, que deberemos definir en los próximos periodos. Desde luego, este cambio impone a la Junta unos retos importantes, retos que derivan de las diferentes competencias y responsabilidades que vamos a asumir y ejercer en materia de planificación de la enseñanza superior de Extremadura. Y la vamos a ejercer siguiendo una directriz básica que se encuentra en el preámbulo introductorio a la propia Ley de Reforma Universitaria, en donde se define a la universidad como un servicio público a la sociedad. Un discurso muy habitual hoy día consiste en conectar el servicio público, que es la universidad, a las necesidades reales del mercado de trabajo y a los requerimientos de cualificación profesional de los sectores productivos. Sin duda, la actualización permanente de nuestra oferta de titulaciones
y de los planes de estudio a estas demandas socioeconómicas y productivas son un gran reto para todos. En esa línea y en las decisiones autónomas que la universidad adopte, va a tener siempre a la Junta en continuo apoyo. No obstante, deberemos siempre modular el discurso tecnológico y recuperar, en algún caso perdido, el criterio humanista por el cual la universidad debe tener como finalidad el fomento cultural de los ciudadanos, sirviendo para crear conciencia crítica y creativa, posibilitando en suma capacidades y destrezas que sirvan para superar las barreras existentes entre las culturas y los países. En el momento histórico actual, este hecho es esencial y en particular para la Comunidad Europea y para todos los países miembros que la formamos, y se constituye como una acción estratégica en la planificación universitaria. En ese sentido, el memorándum sobre la enseñanza superior en la Comunidad Europea, encargado por la Comisión de las Comunidades, enmarca claramente esta dimensión europea en la enseñanza superior. Estamos, pues, en una situación en la cual la adecuación de la oferta de la enseñanza superior, docente e investigadora, al tejido socioproductivo, la dimensión universitaria en el proyecto europeo y la siempre actual función humanista son los elementos que deben constituir, a mi entender, los ejes fundamentales del desarrollo universitario. Estas grandes líneas adquieren su propia vertebración, su plena razón de ser en el contexto del desarrollo regional. Ya en otras ocasiones he hablado de la necesidad de que la universidad se incorpore con su reflexión y su acción práctica al diseño y ejecución del modelo de desarrollo regional que estamos implantando. Al margen de discursos teorizantes, creemos firmemente que esa disposición y ese compromiso constituyen los elementos claves de la relación entre la universidad y la sociedad. Participación en los procesos de planificación, prestación de servicios en áreas de consulta, asesoría y formación inicial y permanente, constitución de consorcios con el mundo económico, transferencia de investigaciones y tecnología constituyen fórmulas no exhaustivas en las que se puede concretar la contribución de la enseñanza universitaria al desarrollo regional. Tenemos por delante, como pueden ustedes observar, muchos e importantes retos y espero con confianza e ilusión que el proceso por el cual la Junta va a asumir su competencia transferencial en materia de educación superior signifique la consolidación de un instrumento central para la planificación y desarrollo económico y promoción cultural de nuestra región. Solo me queda por manifestarles mi esfuerzo e ilusión ante la nueva etapa en la confianza plena de que va a ser especialmente fértil para la universidad y para la comunidad extremeña. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro abierto el curso 1993-1994 en la Universidad de Extremadura. Se levanta la sesión.